de Bellas Artes de San Fernando, medalla de Bellas Artes. En su estudio de Segovia, que trabaja aquí especialmente en temas relacionados con el patrimonio arquitectónico y su estudio y recuperación. Estamos aquí en el edificio rehabilitado por él mismo en este antiguo monasterio de San Francisco. No sé si nos estará oyendo. Sí, está aquí. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Alberto, y nada, te dejo con el cito. Buenas noches. Bueno, todo eso que has dicho es a lo largo de muchos años. Porque toda la vez sería un empacho tremendo. Bueno, realmente a estas horas de la noche y con toda la jornada densa que habéis tenido, hablar de Segovia, pues yo diría que es lo más adecuado. Hablar de la historia de Segovia ya es otra cosa, porque la historia o puede ser pesadísima o puede sin embargo también plantearse, contarse y tal, de forma que te pueda llamar la atención y querer saber más, incluso, por ejemplo, la serie esta de televisión de Isabel que se está poniendo ahora, de Enrique IV y todo esto, pues bueno, pues los que conocen más a fondo la historia son críticos respecto de las cosas que ahí se ven, o los personajes que faltan, o las actitudes de unos o de otros, pero sin embargo ha atraído hacia la historia de un momento de esta ciudad a muchísima gente, ha popularizado esto de ponerle cara a estos personajes tan aburridos que salen en los libros, es muy bueno, ¿no? Sobre todo que ha permitido que Isabel la Católica la ponga en una cara de una niña monísima, ¿no? Que le hubiera encantado a Isabel la Católica que hubiera sido así, y ahora ya a don Fernando el Católico también, claro. Bueno, pues realmente este tipo de series que podemos, ya digo, ser críticos en un momento dado con ellas, sin embargo, crean una afición, crean una curiosidad y crean el entusiasmo por seguir después a lo largo de la vida profundizando, pero sobre todo teniendo una idea bastante aproximada de lo que uno es, de qué es lo que ha pasado antes, de por qué somos como somos y por qué previsiblemente en el futuro seremos como seremos. Entonces, estáis realmente en este momento sentados sobre un yacimiento arqueológico romano. No sabemos todavía qué es lo que hay ahí debajo. Sabemos que es romano. Sabemos que debajo de ese edificio hay un muro muy grueso, 3 metros de profundidad, que probablemente, como el acueducto, en una parte está ahí detrás, que ya lo habéis visto, la parte donde termina el muro del acueducto y todo esto, pues muy probablemente pudo haber aquí un estanque relacionado con el acueducto, un caput aquae, una cabeza del agua o algo por el estilo. Todo eso lo digo simplemente porque la historia de una ciudad es una sucesión de acontecimientos y es una sucesión de obras una encima de otra. El nivel de las calles de una ciudad hoy no es el mismo que el que era hace 500 años, y a veces hay diferencias de hasta 3 metros de altura, de nivel. Es decir, se han ido superponiendo, se han ido amontonando estructuras de todas las épocas, que es lo que da sentido a la arqueología, que buscando debajo del suelo que nos hemos encontrado, nos encuentra a veces algunas noticias interesantes que nos explican el por qué las cosas son como son. Estáis, como digo, en una excavación arqueológica, pero sin embargo, lo importante de este sitio en el que estáis, llamado El Campillo al lado del camino, el que luego sería Camino Real entre Segovia y La Granja, que fue importantísimo a partir ya de Felipe V, cuando hizo los jardines de La Granja, pero que siempre fue una vía muy interesante de conexión con la sierra. En este campillo, cuando el rey Enrique IV, en el siglo XV, le trajo su padre a Segovia, él había nacido en Valladolid, le trajo a Segovia pues con 13, 14 años o así, le hizo señor de Segovia y le construyó, entre otras cosas, una casa aquí en el Campillo. Estábamos en las afueras de la ciudad, no existían todos estos edificios que tenéis alrededor, existía el campo y era sobre todo la puerta de los bosques de Balsaín. Al rey Enrique IV le gustaba mucho la caza, le gustaba mucho la naturaleza,
decían que era fiero, como las propias bestias salvajes que coleccionaba. Por ejemplo, cuando él se encontraba malo, él iba a encontrarse con sus leones, a encontrarse con sus osos, a encontrarse con sus fieras, para recibir de ellos la energía y la fuerza, etcétera, etcétera. Bien, aquí entonces, de niño, estuvo Enrique IV, tuvo su casa Enrique IV. Después, con los avatares de las órdenes religiosas, los enfrentamientos entre unos grupos de franciscanos y otros, etcétera, etcétera, en fin, las cosas habituales y normales, surgió la idea de edificar un monasterio franciscano. Enrique IV, como los reyes medievales hacían con frecuencia, edificaban muchos monasterios. Muchas veces era porque cuando uno construye un monasterio, desarrollando ese monasterio puede llegar a convertirse en una ciudad, es decir, era una forma de repoblar también el territorio. Enrique IV construyó o financió varios monasterios, pero este lo hizo para ser sepultado en él. Los franciscanos vinieron aquí, construyeron un precioso monasterio que el día que podáis verlo y si no recordarlo para el futuro, para otros viajes, os parecerá increíble, es maravilloso, y sobre todo porque es un monasterio que se ha conservado sin invasiones de ningún tipo y por tanto que lleva 500 años siendo como es, incluso en muebles, en puertas, etcétera, etcétera. En un momento dado muere Enrique IV. Sabéis, los que hayáis seguido la serie o los que hayáis leído, sus conflictos eternos con su hermana Isabel y con los partidarios de su hermana Isabel, hermana que acaba ocupando el trono de Enrique IV. Muere Enrique IV y por determinadas circunstancias, que sería muy largo de explicaros y en fin, tendríais que entender muchas otras cosas, Isabel decide echar a los franciscanos de aquí y traer a clarisas. Las clarisas se instalan en San Antonio y los franciscanos construyen a este lado de la iglesia este monasterio pequeño. Es decir, aquí tenéis una iglesia y simétricamente las clarisas quedan para allá y los franciscanos para acá. Es un convento mixto. En Europa son normales estos conventos en que hay frailes y monjas, no necesariamente las monjas para atender a los frailes ni los frailes para atender las necesidades espirituales de las monjas. No, simplemente una forma conventual como otra cualquiera. Y aquí se quedan los franciscanos. Esto donde estáis, entonces ya era la huerta de franciscanos. Pero estamos hablando, fijaos, del siglo XV. En el siglo XV, este rey, Enrique IV, que a pesar de ser de Valladolid, piensa que Segovia es el sitio ideal para cumplir su sueño. Un sueño que tenía un objetivo final, que era el crear España, que no es una idea de Isabel y Fernando, ni muchísimo menos, eso, ni siquiera de Enrique IV, sino incluso de sus antepasados, de Juan II de Castilla, etc., ¿no? Él quiere crear en Segovia, él lo definía más o menos como la Florencia cultural e industrial. Es decir, sabe perfectamente que hay que crear riqueza y crear al mismo tiempo cultura, y que son dos partes del mismo problema. Entonces, de la misma forma que crea un estudio de gramática, probablemente aquí, un inicio de universidad que se ocupa de una serie de instituciones religiosas y culturales, al mismo tiempo se preocupa de que la industria de Segovia crezca. En Segovia lo que había era corderos, no como ahora que son corderos chiquititos que se come uno y está muy bien, no, eran corderos para dar lana, les dejaban vivir un poquito más y daban una lana de la que producían unos paños magníficos. Estos corderos se traían a Segovia y los trabajaban en pequeños tallercitos extendidos en toda la ciudad, que en cada taller hacían una operación hasta que se llegaba a la lana. Pequeños talleres familiares. Por eso las casas de Segovia de esa época tienen en la planta baja un taller, en la parte de detrás unas instalaciones más o menos para el laboreo de la lana, en la planta alta la vivienda y una planta más arriba con una galería
donde poner las lanas a secar. Eso da lugar a un tipo de casa muy particular de la ciudad. Fijaos si era importante que en la época de Enrique IV pusieron orden, crearon el logotipo de los paños de Segovia, ya se creaba en ese momento, incluso alguno de los fabricantes fue autorizado a usar el acueducto como símbolo, y había, creo recordar que eran 4 tipos de paños. La cosa era tan importante que el paño segoviano negro era el mejor paño que se vendía en Europa. Se vendía en Flandes, se vendía en Holanda, hasta el punto que muchos dicen que cambió la costumbre del luto y de la fiesta. Ahora para el luto, para la fiesta, es una especie también, el luto es una especie de fiesta de alguna manera, es el negro el color. Antes era el blanco, pero el paño de mayor calidad que había era el negro de Segovia, con el timbre de Segovia. Bien, no logró ver completado su sueño Enrique IV, pero sí que consiguió hacer una ciudad medieval, con grandes casas, grandes palacios y sobre todo con un tipo de arquitectura y de artesanías relacionadas con la arquitectura muy singular, que se basaban sobre todo en el gran afecto del rey por lo árabe. Es decir, no hay una pelea, moros y cristianos. Los reyes de Castilla incluso vestían como árabes desde hacía siglos. Les gustaba la cultura árabe. Y de hecho, el mudéjar, es decir, esta combinación de arquitectura árabe y arquitectura cristiana, en Segovia se produce como un grupo singularísimo dentro de la arquitectura española. Solamente como un detalle, habréis oído hablar, habréis visto, habréis curioseado las fachadas estas decoradas con dibujos y todo esto, la famosa Torre de Arias Dávila con estos dibujos espléndidos, estos esgrafiados. Todo esto es un arte que se desarrolla aquí y que tiene mucho que ver con una forma de decorar los edificios que se basa sobre todo en la modestia de los materiales y la riqueza mayor que se puede tener, que es la habilidad de las manos y la capacidad creativa, el genio creativo, que es el material más rico que pueda existir en la arquitectura. Este es el siglo XV, este que veis en la tele, en la serie Isabel, y todo esto es un siglo de enorme esplendor, y el siglo XVI, de hecho, Segovia es una ciudad rica. Hasta el punto, fijaos que es curioso, cuando hacen el contrato al arquitecto para hacer la catedral ya se hace en el siglo XVI, tenía que ser una catedral ya renacentista, pero cuando le firman el contrato dicen que una ciudad que es tan rica como Segovia tiene que ser respetuosa de sus tradiciones. Entonces no dejan que la catedral se diseñe en estilo moderno, que sería el estilo renacentista, sino que tiene que ser una catedral gótica, que se les antojaba a los señores canónigos que era lo que de mejor manera respetaba las tradiciones. Y entonces fijaos, si era rica la ciudad, que se construye la magnífica, la inmensa catedral que tenéis. Me parece que una de las cosas más aburridas que hay de la historia es empezar en los fenicios y acabar en los alemanes. No, me parece que tal como la historia, cuando recorremos una ciudad, nos viene, y como tenemos que recibirla, y como tenemos que ordenarla en nuestra cabeza, es en ese juego magnífico de todas las épocas a la vez, de todas las épocas sucediéndose, superponiéndose, enfrentándose, etc. Esto es lo que acaba de crearte esta imagen de una ciudad histórica de la mejor manera, de la forma más divertida. He hablado de la catedral. Tradicionalmente se dice en Segovia, en las guías de turismo, a las que no tenéis que hacer ningún caso, por supuesto, ni las se puede ir a ninguna parte. Pero claro, fijaos que en Segovia antes a los turistas se les ofrecía Segovia, Ávila, el Escorial y el Valle de los Caídos, todo en un solo día para volver a Madrid. Claro, quien hace guías de turismo para que eso se pueda producir verdaderamente no está en su sano juicio. Por tanto, poner en cuestión siempre
los resúmenes y las síntesis excesivas, porque una ciudad no puede reducirse a unos pocos párrafos. Del arte no se puede hacer síntesis y mucho menos una cosa aberrante que hacen algunos, que es catálogo. Pero bien, hemos hablado de la catedral. Se dice, la catedral, el alcázar y el acueducto, eso es Segovia. Bueno, vale, pues seguramente no. Seguramente no. Si quisiéramos sintetizar, yo diría que lo primero es evidentemente el acueducto, porque es absolutamente único en el mundo. Ahora hablaremos de él. Lo segundo, San Antonio el Real, porque es la cumbre del mudéjar de Castilla, y el mudéjar de Castilla poco a poco se va abriendo paso en el conocimiento histórico de los mudéjares de toda la península, que es importante. Y a continuación ya podríamos hablar de la catedral y del alcázar en la versión que ha llegado hasta ahora, que es muy divertida, es muy bonita, y que dicen que se inspiró a Walt Disney para hacer Disneylandia y la Cenicienta. Yo no creo que tanto, ¿no? Pero bueno, realmente, hombre, queda bonito, queda divertido. O sea, ¿por qué las cosas no tienen que ser bonitas y divertidas también? O sea, evidentemente tal como veremos hoy, es un edificio muy poquito serio, es un pastiche, es como preparado para una película, ¿no? Pero sin embargo, hay una cosa muy importante. Lo importante del alcázar está dentro y debajo. Es decir, una ciudad, y me voy un montón de siglos atrás, en la época de los celtíberos, en la época de los arebacos, de los ganaderos arebacos, de estos personajes que deciden asentarse junto a los ríos, que deciden buscar una loma donde protegerse de las tribus enemigas, de los animales, etcétera, etcétera. Estamos hablando de siglos y siglos antes de nuestra historia, antes de Cristo. Estos celtíberos eligen un cerro entre dos ríos. El río Eresma es el río que alimenta de agua, que da de beber agua limpia a la ciudad, y el río Clamores, que viene por aquí detrás, que en realidad es un arroyuelo que va a recibir toda la porquería de la ciudad. Entre estos dos ríos, horadando durante siglos y siglos y siglos la piedra caliza del suelo de Segovia, construyen una colina con una defensa enormemente fuerte. Ahí se ponen estos ganaderos arebacos, allí construyen. Conocemos el foso de la muralla celtibérica, conocemos algunos de los elementos, estos berracos con los que señalaban su territorio y que eran los tótems que protegían sus aldeas, etc. Es decir, esta ciudad conoce sus orígenes, hay materiales arqueológicos de sus orígenes, e incluso hay este material singularísimo, que es un foso de 3 metros de profundidad en la zona próxima de 3 metros de ancho, profundidad 2,5. Bien, en la zona próxima a la catedral. Y evidentemente debajo del alcázar pudo haber una cierta fortificación. Es que cuando pensamos en fortificaciones siempre pensamos en castillos maravillosos, grandes, grandísimos y todo esto. Pensar que muchísimas veces las fortificaciones fueron de madera, y a veces los elementos de piedra eran complementados con madera, y que esa madera es lo que ha desaparecido y lo que hace que pensemos que la imagen que tenemos de un castillo sea radicalmente diferente a lo que fue en origen, y la imagen que tenemos de una zona fortificada también. El caso es que sabemos que debajo del alcázar hay restos romanos. Normalmente, cuando se decide que un sitio se destine a algo, fundamentalmente cuando el sitio es lugar sagrado, ese lugar se mantiene a lo largo de los siglos, e incluso en los que son lugares sagrados puede ser una mezquita, que encima habrá una iglesia, que encima habrá lo que queráis. Esto es una ley casi de la naturaleza, que es el mantenimiento de un lugar sagrado. Fijaos que es curioso. En la historia, si te desvías un poquito y juegas un poquito a imaginar, si haces un poco historia ficción, que es divertidísima, te puedes imaginar, por ejemplo, ¿sabéis que los romanos, para fundar una ciudad, a veces con forma de campamento, era una forma de hacer las ciudades romanas, no todas así, pero bueno, pues evidentemente llaman a sus ingenieros, trazan sus calles,
llevan sus calzadas, construyen sus puentes y todo esto, pero entonces los primeros a los que envían es a una serie de expertos que les van a estudiar si aquel sitio es bueno desde el punto de vista de las aguas, si los vientos son favorables, y tienen sus propios manuales en que van explicando cómo tiene que ser todo y cómo tiene que tratarse todo. Una vez que han decidido que un sitio es bueno para hacer una ciudad, llaman a los augures, llaman a los sacerdotes y hacen que funden, es decir, que sacralicen el lugar. Y ese sitio, de una forma u otra, va a acabar apareciendo a lo largo de los siglos bajo la forma de diferentes estructuras arqueológicas. El Alcázar, en su etapa más brillante, digamos, fue un castillo de los reyes cristianos, del que se recuerda sobre todo la época de Juan II. Juan II es el padre, siglo XV, es el padre de Enrique IV y el padre de Isabel la Católica. Juan II era un rey muy amante de la cultura y que ha dejado para la historia, aparte del haber dejado el gobierno en manos de sus favoritos, un poco como ocurría mucho en la época, el famoso don Álvaro de Luna, etcétera, etcétera, haber fomentado la poesía, la música, la danza. Es decir, en el Alcázar de Segovia se celebraban justas poéticas. En aquella época había muchos juegos de caballeros, había torneos delante del Alcázar, había torneos delante de San Juan de los Caballeros también, y había estas justas poéticas en que los mejores poetas de la lengua castellana decían sus versos allí en el Alcázar. Estamos hablando de Juan de Mena, todavía no de Jorge Manrique ya es Isabel la Católica, hasta el punto de que existen las antologías de la lengua castellana, de la poesía castellana, pasan todas por la cita de aquella corte de poetas de la época de Juan II. El acueducto, o sea, ahora hemos hablado del Alcázar, sí. El acueducto. A lo largo de la historia, las comunidades, las aldeas, los pueblos, las ciudades, a veces aparecen y desaparecen. Imaginaos, desde el hombre de Atapuerca de hace 1 millón de años hasta hoy, ha habido siglos y milenios, a veces, en que parecía que la vida había desaparecido de la faz de la tierra o había desaparecido de Castilla. Castilla, la Castilla romana, es de difícil identificación. ¿Por qué? Los romanos de Hispania les interesaba mucho el sur. El sur, grandes fincas, vegas fértiles, terrenos muy apropiados para los veteranos romanos premiarles para su retiro, con enormes extensiones del terreno donde pudieran tener todos estos frutos tan fantásticos. Ay, pues, ¿Ginebra? Entonces, de ahí para arriba, del centro, si tomamos una línea central, muchísimas gracias. Si tomamos una línea central de España, de ahí para arriba no les interesaba nada, de ahí para abajo todo. Pero, sin embargo, aparecieron minas de oro, aparecieron minas de plata, y eso hizo que se les produjera un cierto interés. Y ese interés que les llevaba a las médulas, a por el oro, hizo crear infraestructuras, hizo crear carreteras, hizo crear puentes, hizo crear pueblos donde vivir aquella gente, aquellos soldados que cuidaban de las explotaciones, aquella gente que trabajaba en aquellas explotaciones. Y esto es una distinción enorme entre esta España romana del norte y la España romana del sur. Segovia, la Segovia romana es un misterio enorme. Es verdad que una parte de los grandes misterios de la historia y de la arqueología van teniendo solución por una razón, porque se trabaja.
simplemente. Es decir, en este momento tenemos huellas muy claras de edificios, de grandes edificios, incluso en el centro de Segovia, en la zona de la Plaza Mayor. Es decir, el acueducto, evidentemente, es un gran misterio, pero hay que tener en cuenta que muchas veces los romanos, antes de hacer otras cosas de la ciudad, lo que hacían era llevarle el agua y llevarle los servicios para que aquella ciudad pudiera existir. En el acueducto pasa otra cosa, claro, evidentemente se construyó a lo largo de varios siglos, dicen que siglo II después de Cristo y tal, y hubo un momento en el que el emperador de Roma tenía relación con Segovia. Hay quien dice incluso que había nacido en Pedraza. Y es el momento en que toca hacer la parte central del acueducto. Y es la que se hace en época de Trajano y muy probablemente con el interés muy claro de Trajano de dejar sus huellas en la ciudad. Pero fijaos, el acueducto, cuando paséis por Segovia, daos cuenta de que funciona exactamente igual que un río. Segovia tiene 3 ríos, el acueducto, el Eresma y el Clamores. A lo largo del Eresma tenéis toda una serie de pequeñas instalaciones religiosas. Posiblemente hubo una serie de pequeños templos romanos, que después fueron pequeñas iglesias, y algunas de estas iglesias se convirtieron en barrios. Barrio de San Lorenzo, por ejemplo, barrio de San Marcos. Otras de las iglesias se convirtieron en monasterios. San Vicente el Real, probablemente el Parral, etcétera, etcétera. Era una forma de ordenación romana. A lo largo del acueducto va habiendo una serie de conventos, de monasterios, que se construyen al lado del acueducto para tomar el agua del acueducto. Y por otro lado, el agua del acueducto sirve para alimentar la industria de los paños, que necesita mucho agua. Luego está funcionando también como un río, de la misma forma que al lado del río Eresma toda una serie de molinos están recibiendo el agua para poder elaborar el pan o el papel. Había molinos de papel o había otro tipo de instalaciones industriales de este tipo. Luego, siempre que veáis un monumento de mucho prestigio, pensar que no solamente el verlo, el contemplarlo o admirar su belleza es el mensaje completo, o lo que os puede aportar, o lo que os puede informar, o lo que os puede clarificar. Es muchas más cosas que hay detrás, muchas más cosas por las que hay que preguntarse, muchas más cosas que hay que conocer. Yo no quiero cansaros para nada, la hora es la que es. Quería simplemente despertar vuestra curiosidad hacia lo que es la historia de esta ciudad, una ciudad que, como digo, empieza en los celtíberos, que tiene su parte romana con este monumento insigne. De los visigodos hay algunas cosas, conocemos pocas. Tiene estos siglos de absoluto y completo esplendor de la época de Enrique IV, de Isabel la Católica, todo este siglo XV, todo este siglo XVI. Todavía con Felipe II, Segovia era tan prestigiada que Felipe II vivía en el Alcázar, y una de sus innumerables matrimonios, no me acuerdo cuál de ellos fue, lo celebró en el propio Alcázar, y que, como muchas ciudades de Castilla, tuvo su siglo XVIII de enorme decadencia. Pero me ha quedado simplemente como final hablar de un momento fundamental para Segovia, que conviene entender cuando paséis por la ciudad, que es el año 1100, el siglo XII. Durante 3 siglos, Segovia estuvo prácticamente, el territorio de Segovia fue prácticamente un desierto. De vez en cuando venían los moros del sur, destruían algunos arcos del acueducto, se llevaban a la gente, que era lo que les interesaba, arrasaban y iban moviendo la frontera entre los reinos del norte y los reinos del sur. Prácticamente un desierto en el que destacaban 2 o 3 pequeñas comunidades en torno a pequeñas ermitas. En el año 1100, la conquista de Toledo supone una presencia de los reinos del norte, de las tropas o de la España cristiana, lo que se ha llamado después la España cristiana, sobre el mundo árabe, y eso ya permite un control suficiente como para crear ciudades. Nuestras ciudades son ciudades medievales, son ciudades nacidas a raíz de la conquista de Toledo en el 1100. Entonces, Segovia se convierte en
hervidero de construcciones dentro del estilo románico. Estamos en el siglo XII, en el siglo XIII. El estilo románico tuvo un enorme predicamento. ¿Por qué? Porque la repoblación se la encargó el rey a su yerno. No sé qué tienen los reyes con los yernos, pero este le salió bien. Entonces, y el yerno, como era francés, pues se la encargó a un fraile de Cluny, porque los frailes eran los que sabían hacer conventos, saber dónde había que instalarlos, saber con quién tenían que contar para que ayudara, saber si había posibilidades en el territorio de desarrollo y a partir de ahí crear estructuras más amplias. Este fraile que se trajo don Raimundo de Borgoña, Pedro de Agén, le hizo obispo, como trajo otro fraile a Ávila y le hizo obispo también, y estos empezaron a fundar una ciudad sobre la base de pequeñas colaciones, de pequeñas parroquias. Esa propulsión de iglesias, tener en cuenta que Segovia llegó a crear, las creadas de antes podían ser 3 o 4, y muy pequeñitas, ¿no? Llegó a tener 30 iglesias, 30 y tantas iglesias, más o menos. Es decir, así el territorio se dividía en pequeñas comunidades parroquiales que en su conjunto formaban la ciudad. Algunos de estos barrios se reunían en la parte alta de la ciudad, se cerraban con una muralla defensiva, otros quedaban fuera de la muralla, al lado de los ríos, en zonas propicias para la vivienda y con una autonomía como de pequeños pueblecitos. Esa eclosión ocurrió en Segovia después de 3 siglos de desierto a lo largo de los siglos XII, XIII y con un espléndido siglo XIV también. Y sobre esa base, como repito y termino con ello, es sobre la que se crea en el siglo XV la Gran Segovia. Estáis en un punto altísimamente significativo para esta ciudad, en el borde entre la ciudad y la sierra, en el punto que lleva al recuerdo de Enrique IV, de Isabel la Católica y de todo lo que esta ciudad representó y fue en el orden cultural, en el orden industrial, en el orden moral y la influencia inmensa que tuvo para la propia historia de España, yo diría que incluso del mundo, porque la primera vez que Cristóbal Colón quiso ver a los reyes católicos a ver si le pagaban lo de ir a América fue aquí en Segovia. Pues nada más. Buenas noches. Alberto, muchísimas gracias por la acogida y por la interesante conferencia. ¿Y tenéis alguna pregunta sobre Segovia, la arquitectura? ¿Alguien quiere ser arquitecto de los de aquí? No, no lo hagáis. No lo hagáis. Oye, quería darle también las gracias a mi tío, es tío mío, Javier Cuadra Salcedo, que es un gran enamorado de Segovia. Él no es de aquí originario, pero él con su mujer viven aquí hace mucho. Y bueno, y muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad. A vosotros. Nada. Pues ahora, bueno, cuando tengáis tiempo y volváis a casa, os metéis en internet y veis Asociación Ontanar y nada, investigáis más sobre el tema. Oye, ahora nos vamos corriendo, que entonces nos cierran el cuartel y entonces tenemos que ir a cenar. Y muchas gracias. Hasta luego.